Teniendo en cuenta la cuarentena que tenemos que llevar en nuestras casas, quería mostrarles algunos tips para tener los reels en óptimas condiciones para cuando volvamos a poder ir a pescar. Antes que nada vamos a diferenciar las dos grandes familias de los reels. Por un lado tenemos los rotativos, en el caso de un rotativo de pesca de costa, un rotativo de bajo perfil, o comúnmente llamado zapito, y los reels frontales, en este caso un reel frontal para una pesca variada, y por acá tenemos un reel frontal para una pesca de pejerrey. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos de pescar, ya sea un reel rotativo frontal, es que el mismo día o al día siguiente, en lo posible, hacernos una limpieza. Si nosotros guardamos los reels sucios con el mismo salitre de la costa, muchas veces para la futura pesca nos vamos a encontrar con que el reel se encuentre oxidado en algunas partes o se empieza a poner más pesado, o a veces se llega hasta clavar el reel, haciendo que el reel prácticamente no se mueva para ningún lado. Y de esa manera le hacemos un sobreesfuerzo y por ahí terminemos rompiendo alguna parte crítica del reel y ya no nos sirva más. Una vez que lavamos el reel, prácticamente por norma lo que debemos hacer es aflojar el freno. Al aflojar el freno a un punto hasta que sentamos que el carretel queda libre. En el caso de un rotativo, aflojamos el freno y giramos sosteniendo con la mano el carretel, giramos la manija hasta que gire libremente. De esta manera, ¿qué es lo que logramos? Que el paquete de arandelas que trabaja como freno se despeguen y vuelvan a su posición original. Si nosotros lo guardamos ajustado, las arandelas blandas o las arandelas de fibra se terminan aplastando y en muchos casos hasta se terminan pegando a las arandelas metálicas, haciendo que para un futuro el freno no trabaje correctamente. Una vez que el reel ya está limpio y seco, retiramos el carretel y con un aceite liviano, que lo podemos conseguir en cualquier casa de pesca, le ponemos un par de gotas sobre el eje del reel y lo hacemos girar para que ese aceite entre dentro de lo que es el piñoncito y nos lubrique bien el eje y evitemos un futuro desgaste. Por otro lado, un par de gotitas sobre la articulación del pickup y también lo movemos un par de veces para que el aceite también entre dentro de la articulación y evitemos que esta parte se nos ponga pesada y trabaje en perfectas condiciones. Por otro lado, vamos a retirar el tornillo de la manija, retiramos la manija y lubricamos entre la carcasa y el bordecito de la corona de un lado y del otro, y lo movemos, lo hacemos girar también para que ese aceite entre dentro de los bujes, o en el caso de un reel que tenga varios rulemanes, dentro de los rulemanes. Y por otro lado, en la articulación de la manija y en la perilla de la manija, que muchas veces por falta de lubricación la perilla también se nos suele poner pesada y empezamos a moverla generando un prematuro desgaste. Colocamos la manija, colocamos su respectivo tornillo con cuidado y por último, y muy importante para aquellos que se animen, retiramos el tornillo de la roldana con cuidado, retiramos la roldana con cuidado y lubricamos sobre el ejecito del portarroldana. Tengamos en cuenta que muchas veces nuestras roldanitas pueden llevar uno o dos bujecitos, como verán, o uno o dos rodamientos, los cuales también tendrán que ser lubricados con una gotita de aceite. También prestarle mucha importancia
porque sobre el porta-roldana llevan una arandelita metálica que si se pierde, cuando lo volvamos a armar, nos vamos a encontrar o con que la roldana tiene demasiada holgura o que al ajustarlo la roldana se quede clavada y no nos funcione correctamente. Ajustamos con firmeza, pero sin exceso, y hacemos girar la roldana. Para hacer girar la roldana podemos hacer que pasen una o dos vueltas de un pedacito de tanza y de esta manera, si logramos verlo ahí, le pasamos una vueltita de tanza y lo hacemos girar a la roldana para que entre bien el aceite. En el caso de los rotativos, muchos de ellos cuentan con 2 o 3 tornillos de extracción rápida, donde podemos retirar la máquina y accedemos directamente a la parte del piñón y del eje del carretel. Entonces podemos lubricar bien los rodamientos del carretel, o ya sean los bujes, y la parte de la máquina. En el caso de los huevitos es más difícil acceder a la máquina, pero en su gran mayoría, en este caso tenemos un tornillo pasante, le aflojamos con un cuarto de vuelta, retiramos la tapa del carretel, retiramos el carretel y podemos lubricar sobre el piñón un par de gotitas, lubricamos sobre el rodamiento del carretel y podemos lubricar sobre el rodamiento del otro lado del carretel. Con mucho cuidado volvemos a armar, colocamos la tapa y hacemos un ajuste firme pero con una cierta suavidad al tornillo que ajusta la tapa. Una vez que lo limpiamos bien, es lubricar con un par de gotitas el sinfín del devanador. Simplemente un par de gotas de aceite. No se debe engrasar, ya que mucho de esto lo usamos para pescar en mar chiquita, y si lo engrasamos, en esa zona suele volar mucha arena, se pega a la grasa de la arena, y después cuando lo empezamos a utilizar terminamos haciendo que se haga como un pasticho y terminamos rompiendo lo que es el devanador o desgastando prematuramente la uña, y nos va a jugar una mala pasada en la hora de hacer nuestra pesca. Lo aconsejable es conseguirse un aceite liviano entre un SAE 10 o un SAE 20, que ya le digo, lo puede conseguir en cualquier casa de pesca. Bueno, desde ya muchísimas gracias, espero que les haya servido estos consejitos y podamos salir de esta cuarentena lo antes posible, que tantas ganas tenemos de ir a pescar.